un saludo muy especial para todos aquellos que por este medio de redes, este canal, les gusta escuchar y alimentarse de la palabra de Dios, lo cual en estos tiempos difíciles en la humanidad es muy importante. Es muy importante para conocer y saber de la verdad. Como siempre yo he dicho, la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene para nosotros palabra, que es la palabra de Dios, la que edifica, la que levanta, la que sana, la que convierte a las personas que viven en situaciones difíciles en una nueva criatura, en un nuevo hombre, en una nueva mujer. Porque Dios, nuestro Padre nos exige que nos apartemos, le exige a la humanidad, llama a la humanidad, a las personas que se aparten del pecado, lo cual por medio de su palabra tenemos un manual de aprendizaje, un manual de guía, donde hay mucha enseñanza de parte de Dios para el hombre, para la mujer, cómo debe de la mujer y el hombre vivir en sana paz, en sana tranquilidad. ¿Ve? Porque Dios, por medio de su palabra, Él nos habla, nos advierte. ¿Sí? Nos advierte, nos llama a que reflexionemos de muchas cosas. ¿Sí? A que reflexionemos, a que la humanidad reflexione. ¿Ves? Por su palabra, nuestro Dios, nos dice que lo busquemos a Él, que Él es el creador de toda creación, porque Él es nuestro creador, el cual así debe de ser la humanidad, buscar de Dios, buscarlo, no dejar de buscarlo, porque en momentos difíciles es cuando la gente lo busca. Uno debe de buscar a Dios todos los días, porque Él siempre está ahí. Él nunca rechaza a ningún hombre y ninguna mujer que necesite de su ayuda. Él siempre va a estar ahí. Él lo que nos advierte es que nosotros como personas, las personas del mundo, deben alejarse del pecado. Eso es lo que nuestro Dios nos advierte. Nos habla por medio de su palabra, por medio de la Biblia, que viene siendo como su constitución, algo así, que viene siendo como su constitución. ¿Ves?
Es su palabra, es donde Él nos deja el manual de vida del hombre y de la mujer. Pero yo vengo a traerle una prédica. Quería, antes de hablar la prédica, tocar ese resumen, pero yo vengo a traerle una prédica que se titula Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Como dice la palabra, Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Él es el que como dice, Él es el que la controla. Él es el que da. ¿Ve? Por eso que la palabra dice que sin Él no podemos hacer nada. Sin Él, los que son constituidos o los que son llamados por nuestro Señor, sin Él no pueden hacer nada. ¿Ve? Porque Él es el que da la autoridad a todos aquellos que son llamados en diferentes ministerios, en diferentes asignaciones. Cuando yo digo, por ejemplo, que es así, cuando yo digo que Él es la cabeza de la iglesia, es porque eso está plasmado en sus palabras. Y muchas iglesias en el mundo saben que eso es así, porque eso está en su palabra. Eso está en la palabra de Dios, que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño y señor de la iglesia, lo cual su iglesia fue constituida en los 12 apóstoles. O sea, su iglesia Él la fundó en los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que Él escogió. Él la fundó. La hizo. Pero Él es la cabeza. Él es el que manda. Él es el jefe. Él es el que aporta todo a la iglesia. Él es el que le da idea a la iglesia. En todo el mundo, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo, recibimos un mismo espíritu, uno solo, que es el Espíritu Santo. Que es el que también es fusionado con nosotros. Es el que también le da a la iglesia muchos aportes. ¿Ves? Pero la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Donde el Señor, por medio de los apóstoles, les dijo: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Vayan por el mundo. Leemos la palabra y nos damos cuenta de que fuera de los apóstoles, de los 12,
también hubo otro apóstol, que fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que fue uno de los apóstoles que más aportó a la iglesia de Cristo. Fue ese apostolado se lo dio el Señor, se lo entregó el Señor a él, se lo asignó, se lo entregó para que él, en sitios donde no se conocía el Evangelio, él llegara y fuera luz, como lo fue en su palabra. Y vaya que apóstol fue Pablo, donde se desprendió de lo que él tenía, porque antes de él tener esa asignación, él fue un hombre de dinero, pues, y lo dejó todo por servirle a Cristo. Pero siempre mantuvo su humildad. Nunca dio a entender de que él, por ser apóstol, él era más que los demás hermanos. No. Siempre mantuvo su humildad. Leyendo la palabra, uno va conociendo al apóstol Pablo. Y uno de los apóstoles que más aportó a la iglesia de Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es el que dirige la iglesia. Lo cual él dejó instrucciones a la iglesia, dejó el manual, porque en el Nuevo Testamento es donde se funda la iglesia de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, que está fundada por los 12 apóstoles y por el apóstol Pablo. Por lo menos la palabra de nuestro Señor fue escrita por algunos apóstoles. El apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Mateo. Fue escrita por algunos apóstoles. El último, como le dije, el apóstol Pablo, pero no quiere decir que porque fue el último de los apóstoles en la palabra, que Dios no le pueda dar esa asignación a otras personas como apóstol. Porque esa asignación existe, igual como la asignación de pastor, porque de repente hay una confusión entre otros hermanos que dicen que no, que los 12 apóstoles fueron nada más los que anduvieron con el Señor, los que el Señor escogió. Bueno, pero el apóstol Pablo fue apóstol y él no tiene nada que ver de los 12. Igual el Señor le dio esa asignación.
O tú me podrás decir, no, que el último, que ya ahorita, ya hoy en día los profetas ya no existen, que eso es el tiempo de Juan. No, los profetas hoy en día, sí, el titulado de profeta sí está vigente, solo que esas son asignaciones de parte de Dios, de parte del Señor. Como él se le revela, porque él dice, yo me le revelo a todos aquellos que voy a asignarle una tarea, de diferentes formas, de diferentes formas. ¿Mm? Él se le revela a esa persona, sea hombre o mujer, para asignarle eh, esa tarea. Por ejemplo, vemos en la palabra que existen varios títulos. Está el maestro, está el evangelista, está el profeta, está el pastor y está el apostolado. El maestro, yo entendiendo la Biblia, es el que tiene que conocer la palabra de Dios, leer mucho la Biblia para explicarla al que no entiende. ¿Mm? El evangelista es el que, como decir, pues el predicador, que es evangelista, es el que, el que predica. ¿Mm? El que predica. Y son títulos que están vigentes, son asignaciones que están vigentes. No es que como dice, no, que los apóstoles, eso era asignaciones nada más de los 12. No, eso no es así. Esas asignaciones están vigentes, solo como le digo, que las entrega el Señor. Por ejemplo, la de un profeta. ¿Mm? Hay un versículo que algunos agarran, no me acuerdo la cita, pero sé que dice que la ley de los profetas era hasta Juan. Entonces el versículo está hablando de la ley de Moisés. Entonces ellos piensan, la gente lee ese versículo y dice que no, que los profetas eran hasta Juan. No, porque al apóstol Pablo le profetizó un profeta que él iba a ser, que en Jerusalén iba a ser maltratado. Creo que él iba para allá y entonces el profeta le profetizó a él, pues, que no fuera porque iba a ser maltratado allá. ¿Ve? Habían profetas. Incluso la palabra también habla de mujeres profetas. ¿Mm? Esas son asignaciones que el Señor da en momentos o tiempos a hombres y mujeres que son asignados, incluso son asignados antes de la fundación del mundo. Ya vinieron al mundo a esa tarea, solo que el Señor espera su momento para que le sean asignados. El profeta. El profeta es el que profetiza. ¿Mm? A veces a muchos no les gusta que cuando un profeta habla, porque la palabra dice que el profeta no es bien querido, no es bien querido en su propia nación.
un profeta, el pastor, la asignación de un pastor, cuida las ovejas, ¿sí? Pendiente de su rebaño. ¿Mm? La asignación de un apóstol, viendo la palabra, llevando el mensaje y fundando iglesias. ¿Mm? Es el que funda iglesia, el que hace como la telaraña, pues va tejiendo iglesia por todos lados, grande, pequeña, porque son asignaciones como repito y digo. La asignación de un evangelista, predicarle la palabra. Repito, la asignación también de un maestro, aprender la Biblia, enseñar respuestas que a veces muchas las personas necesitan. Hay mucha gente en el mundo que está confundida. Muchas, el enemigo las tiene confundidas. Y fuerte. Esto es una batalla, esta es una lucha diaria. Donde las personas, oye, están atrapadas, están cauterizadas, pues. Y la iglesia de Cristo, que es el cuerpo del Señor, bueno, batalla en eso, en el mundo. Batalla en esto que se nos fue asignado. Yo soy evangelista y esa asignación me la dio el Señor. Esa asignación no me la dio hombre. Esa asignación me la dio el Señor, aunque el Señor también puede revelar por algún siervo de él una asignación también. Pero pongo un ejemplo, pues, porque el Señor habla de estos ministerios o de estas asignaciones, de estos títulos, lo cual nosotros, cuando el Señor nos las entrega, debemos mantener siempre la humildad. La humildad siempre por delante. La humildad con nuestro Señor. Un corazón humilde. Porque ahí, lamentablemente, en el mundo, hay hermanos que se le entregaron estas asignaciones y se le ha olvidado que Cristo es la cabeza de la iglesia. Se les sube el ego. Cuando son apóstoles, ellos piensan que eso es un título de un presidente. Que más fácil habla uno con un presidente que con un siervo del Señor que tenga esa asignación o que el ego se le manifiesta de una manera impresionante. Y el Señor le hace un llamado de atención a todos ellos, porque el Señor les entrega esas asignaciones, es para que sean siempre humildes, como Él dio ejemplo. Porque Él dice, yo di ejemplo, ustedes también den ejemplo. Por ejemplo, cuando le lavó los pies a los discípulos, que el apóstol Pedro dijo, no, Señor, a mí tú no me vas a lavar los pies. Imagínense. Por ahí el Señor dio un ejemplo. Que Él siendo el mismo Dios, le lavó los pies a su discípulo. ¿Ve?
Entonces el Señor le entrega estas asignaciones, se las entrega a mucha gente. No es que no están, estas asignaciones no están activas, sí están activas. Porque también hay muchos hermanos que empiezan a decir estas cosas. Porque entonces el pastorado entonces no está activo. El evangelismo no, o sea, el evangelista, entonces esa asignación tampoco está activa. Esas asignaciones están activas, el Señor sí las entrega, sí las ha entregado a muchísimos hermanos. Pero vuelvo y repito, hay muchos hermanos que cuando le entra el ego y se le olvida de dónde el Señor lo sacó, ahí se cuela el enemigo. Ahí Satanás aprovecha y los empieza a envolver. Porque su humildad la han apartado. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el Señor exige un hombre humilde siempre. Tengamos la posición que tengamos. Si somos apóstoles y tenemos responsabilidades y el Señor nos tiene a nosotros en una bendición tremenda, bueno, sé siempre humilde, porque tenemos responsabilidades por todos lados, incluso podemos conocer gente importante, pero siempre mantener la humildad. Siempre recordar de dónde venimos nosotros, porque el Señor puede darte una asignación y a través del tiempo tu fama va creciendo. Va creciendo de una manera que el Señor te puede poner, como decimos, arriba, pues, pero la humildad, sea cual sea el título que el Señor le entregue, la humildad siempre debe de permanecer en nuestro corazón. No ser después un hombre rebelde. No escuchar a nuestro Señor cuando nos hace un llamado. No obedecer después la palabra de Dios, que es nuestro manual, el manual de un cristiano, el manual de un apóstol, el manual de un profeta, el manual de un evangelista, un maestro, un pastor. Que son asignaciones, repito, que sí están vigentes, sí el Señor las entrega. Que los primeros que fueron asignados fueron los 12 apóstoles, claro. ¿Por qué? Porque el Señor los escogió y fueron la raíz de expandir. Pero el Señor es la semilla. El Señor es la semilla, es la cabeza. Para expandir el reino, el cual se predica en todo el mundo, lo cual predica muchas iglesias en el mundo del Señor. ¿Ve? Yo hago esta prédica, como dije, se titula Cristo es la cabeza de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza, puesto por el Padre. Puesto por el Padre. Yo escogí unos versículos que habla acerca de esto. ¿Ve?
que habla acerca de estos mismos, de las asignaciones en la iglesia de Cristo, para edificación de ella. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 10, 11 y 12. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. El que descendió, el que bajó, el que murió en la cruz, ahora Él subió a los cielos para llenarlo todo. ¿Ven? Para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Es lo que estoy hablando aquí. Él mismo da la asignación. En aquel tiempo, hace 2000 años, hasta ahora también. Esas asignaciones las da Él. Las constituye Él. El apostolado, ser un profeta, un evangelista, un pastor. Estas asignaciones están vigentes, porque si tú me dices, si un hermano llega y dice que no lee la Biblia bien, no, que el apostolado no está vigente. Ajá, pero entonces en la palabra aquí está diciendo que él mismo constituyó. No, que el profeta no está vigente. No, que el evangelista no está vigente. No, que el pastor no está vigente. O sea, porque prácticamente, si tú eliminas a uno, entonces tienes que eliminarlos a todos. Por ejemplo, estos títulos sí están vigentes, sí están. ¿Están para qué? Están para edificar a los santos, explicándole a los hijos de Dios, a las ovejas, bueno, en edificación del cuerpo que es de Cristo, de sus ovejas, pues hay que ser cuerpo a su iglesia, explicándole que vivan en santidad, explicándole que hay que amarse unos a los otros, que hay que cumplir la ley de Cristo. Para eso son estas asignaciones. Incluso estas asignaciones nuestro Señor no se la entrega a todo el mundo. No, yo me voy a nombrar pastor porque yo mismo soy. No, porque yo me voy a nombrar apóstol porque yo mismo soy. Eso no es así. Eso no funciona así. Yo me voy a nombrar evangelista porque yo mismo soy. Yo me voy a nombrar maestro porque yo mismo soy. Yo me voy a nombrar profeta porque yo mismo soy. No, eso no funciona así. Eso tiene que ser un llamado o una revelación que el Señor le dé a otra persona, a un hombre de Dios. O que el Señor mismo tenga esa revelación contigo, así como la tuvo con Pablo. Así como la tuvo con Pablo. O por ejemplo, pues así como la tuvo conmigo, que me dio esa revelación. ¿Ve? Y así le pasa a muchos
a muchos hermanos en el mundo. Así le ha pasado a muchos hermanos en el mundo que han sido llamados por Dios. Que Dios los llamó para que cumplan estas asignaciones. Porque eso nuestro Señor se lo revela. Se lo revela a hombres y mujeres. ¿Ve? Y estas asignaciones en el mundo, ahora es que van a venir hombres y mujeres con estas asignaciones que están aquí, que el Señor se las va a entregar. ¿Para qué? Para cumplir lo que dice la palabra, que será predicado el Evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. Vendrá el fin. ¿Ve? Y estas asignaciones el Señor las va a dar en el mundo entero, a los hermanos que están en el mundo. Como explico, estas asignaciones tienen cada una su objetivo. Su objetivo. Bueno, vemos que hay pastores que tienen dos asignaciones, son predicadores y pastores. Y eso en la palabra es válido. Pero su asignación es pastor. Igual de un profeta, pero su asignación es profeta. Igual de un maestro, pero su asignación es un maestro de la palabra, que conoce, te lee la Biblia de adelante y para atrás, completica. Y sigue diciendo la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, 27, 28, 29 y 30. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Ven? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y el apóstol Pablo dice aquí algo interesante. Son todos apóstoles. Mira, ve lo que dice aquí. Son todos apóstoles. Son todos profetas. Todos maestros. Hacer todos milagros. Tienen todos dones de sanidad. Hablar todos lengua. Interpretar todos. Procurar pues los dones mejores. El apóstol Pablo está diciendo aquí, en la carta a los Corintios, son todos apóstoles. O sea, que porque tengamos una responsabilidad de apóstol, no quiere decir que somos más que los hermanos. No, eso no es así. Delante de los ojos de Dios todos somos igualitos. Delante de los ojos de Dios somos iguales. Si Dios nos da una responsabilidad de ser un profeta, mantener la humildad. De ser un apóstol, mantener la humildad. Como demanda y da ejemplo y dio ejemplo el Señor. Porque Él es la piedra fundamental de nosotros, el ángulo. Él es todo. Donde todo, a los hermanos que tengan estas asignaciones, deben de todos los días estar conectados con Él las 24 horas.
conectado con el Señor. ¿Mm? Todos son apóstoles, como queriendo decir, bueno, todos ustedes son iguales, todos son apóstoles. ¿Mm? Claro, todo el mundo no puede llevar estas asignaciones. El apóstol aquí lo dice como forma de que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos somos profetas. Quisiéramos que todos en la iglesia tuviesen estas asignaciones, fueran profetas. Pero el Señor se las da a hombres y mujeres que están elegidas para estas responsabilidades. Se manifiesta el Señor en ello. Porque estas son asignaciones de parte de Dios. Son hombres y mujeres que están preparados espiritualmente. Dentro de sí, ya ellos vinieron con estas asignaciones. ¿Mm? Dentro de sí, ya ellos vinieron con ese propósito. Cuando el Señor los llama y ellos toman esa responsabilidad, la hacen con humildad. Otros se desvían. Igual el Señor le hace un llamado. Hey, ¿hacia dónde vas? Si ellos no le hacen caso al Señor, bueno, el Señor los corta. Porque así como el Señor le entrega eso, también se lo puede quitar. Porque Él es el que da y quita. Él es el que da y quita. Por eso que el Señor nos manda a nosotros a tener siempre humildad. Mantener la humildad. Es lo primero, la humildad. Sigue diciendo la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículos 18-19. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Él es el primogénito de entre los muertos, o sea, fue el primero que resucitó. El primero de la resurrección fue Él. Después venimos nosotros, cuando se cumpla todo lo que está en la Escritura. Pero Él es la cabeza, dice aquí la palabra del Señor, del cuerpo, porque somos un cuerpo en el mundo por medio de su Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Está aplicando aquí el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, a todas las iglesias igual, porque este mensaje es para la iglesia de Cristo en general, la que estuvo en aquel tiempo y la que está en este tiempo. Que vivamos en amor, sino que siguiendo la verdad en amor y crezcamos, dice él, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos
No se nos olvide que Cristo es todo lo que llena. Cristo es todo lo que llena nuestra vida. Que las asignaciones que Él nos da y nosotros a través del tiempo los ministerios empiezan a crecer y estemos en un nivel, oye, de crecimiento, de bendición impresionante. No o recordar de dónde venimos. O sea, siempre mantener la humildad, ese corazón humilde, para estar preparado para toda buena obra del Señor, hacia donde el Señor nos lleve, hacia donde el Señor quiera que nosotros lleguemos. En Hebreo, capítulo 3, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Ve? Nuestro Señor es el dueño de la casa, la iglesia, la cual la casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos, si somos fieles y retenemos hasta el fin todas nuestras asignaciones y la confianza que el Señor nos da, bueno, nos gloriaremos con Él en su esperanza. En su esperanza. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 versículo 17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. ¿Ven? Todo lo que nosotros hagamos, todo debemos hacerlo en el nombre del Señor. Debemos consultarlo al Señor. Y dando gracias a Dios. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo. Dando gracias a Dios. Como digo, siempre siendo humilde. Siempre estar en la humildad delante de Dios. Porque a Dios escucha a los humildes. Dios le cumple a los humildes. Dios está con los humildes, con los que se la quieran dar de vivos y no quieran hacer la voluntad de Dios y se ponen reverde. Dios los empieza a escuchar de lejos. Los ve de lejos, llamándolos a reflexión, llamándolos a que reflexionen y mantengan y busquen de mantener un corazón humilde delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Ve? Estas son asignaciones que está en la iglesia de Cristo, que está. Y estas son explicaciones en esta prédica pues, que yo hago. Porque estas asignaciones están vigentes. Estas asignaciones están vigentes ¿para qué dice la palabra? Para edificación de los santos, de las ovejas, de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo. Es el cuerpo de nuestro Señor. Bueno, esta prédica quería traerle de parte de Dios a todos aquellos que por este canal
se edifican, reciben una palabra de parte de nuestro Señor. Bueno, un saludo igual. Bendiciones para todos aquellos que escuchan por este medio la palabra de Dios. Que la paz del Señor esté con ustedes en sus hogares, con su familia. Hasta luego.